Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy a finales del mes, 28 de febrero, y todavía no se acaba, todavía falta un mes, un día más para que a 29 hubo día extra. Año bisiesto, para que se acuerden que también existen los años bisiestos. Así que bueno, nos presentamos antes que cualquier otra cosa. Gracias por estar el día de hoy con nosotros, un viernes más. Bienvenidos, les habla Daniel Ibarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Habla Guillermo Alan Hernández. Ojalá que puedan disfrutar este programa donde vamos a analizar una película viejita para poder analizar una nueva. Entonces, si no la han visto, ahí búsquenla ya en YouTube. No, pero sí, pudiera ser que por ahí la encuentren y la renten barata, pero creo que vale mucho la pena porque es una película de las que se les llama de culto. Sí, completamente cierto. Bueno, ya en épocas de coronavirus, porque ya llegó a México y a Latinoamérica, ya por fin estamos a nivel mundial, estábamos discriminados. Y fuimos los primeros en algo, qué bueno. Muy bien, bueno, pero eso ya es otra cosa. Así que, bueno, le damos aquí la palabra al maestro Daniel, que es el que sabe de análisis de películas. Y sí, estos dos grandes películas, dos diferentes directores, un mismo autor del libro. Y las grandes diferencias, que bueno, al fin de cuentas para mí, tanto, bueno, la del Resplandor sí que es un clásico, pero también la del Doctor Sueño también se puede decir que es un clásico porque está bien hecha, sigue una buena, la trama, aunque le cambia la parte de psicopatología, lo va de otra forma, pero también es recomendable y pues sí, es clásico nuevo, lo voy a poner así que, por favor, Daniel. Muchas gracias. Así es, el día de hoy estamos analizando tanto El Resplandor como Doctor Sueño. Doctor Sueño salió en noviembre, diciembre, algo así, ¿no? Del año pasado, entonces todavía es reciente la película, que en algunas partes no fue bien recibida, en otras sí. Bueno, a lo que nosotros respecta, creemos que tiene una buena tela de dónde cortar, ¿no? El Resplandor es una película de culto por diferentes aspectos. Uno de ellos es... son los autores, por llamarlo de alguna manera, que el libro lo escribe Stephen King en 1977 y 3 años después, en el 80, Kubrick, maestrazo del cine, pues se lanza a hacer su película de terror, que él no había hecho terror, entonces se avienta a dirigir esta película y también a producirla. Sin embargo, si vemos que existen muchas diferencias creativas, por llamarle de alguna manera, entre lo que escribió Stephen King y lo que plasmó Kubrick en la película. Y en la película del Resplandor sí aparecen de pronto como espacios vacíos o preguntas sin contestar, porque pues no se retoma tal cual la historia del libro, ¿no? Estas historias son como yo las veo, son más bien historias con fantasmas que historias de fantasmas. Catalogadas de pronto como películas de terror, ambas, sin embargo, pues como terror no me parece tanto. Aparecen ahí circunstancialmente los fantasmas por algo, pero me quedo sobre todo con una frase que aparece en Doctor Sueño y que dice que nuestros pensamientos son los verdaderos fantasmas y no nos podemos deshacer de ellos. Vamos a ver estas dos películas desde diferentes perspectivas. De un lado desde la psicopatología, esta cuestión clínica, de pronto ver estos fantasmas como alucinaciones, como delirios, pero también podemos analizarla desde el punto de vista de la película como tal. ¿Qué representarían entonces estos fantasmas más allá de la patología? ¿Qué representará los cuadros que se utilizan, etcétera, etcétera? Entonces, como introducción, arrancamos. Muy bien, yo creo que algo muy interesante de Stephen King, y lo comentábamos antes de entrar al aire, es cómo en cada una de sus películas él plasma todos sus miedos, ¿no? Y que tiene una identificación, no solamente, para mí era como muy evidente el niño, ¿no? Él como un niño medio bordeado. Se llama Dani, como medio bordeado y medio psicótico, donde tiene un amigo imaginario, ¿no? Que ya dices, bueno, pues sí, ese estado medio psicótico infantil que pues, es normal, ¿no? Que los niños tengan ese tipo de comportamientos, no que se desmayen de sus propios terrores, ¿no? Pero bueno, sobre todo un terror diurno. Generalmente los terrores tienden a ser nocturnos. Pero cómo plasma en esta película todas esas
temores y de alguna manera logra metabolizar, logra manejar la angustia desde la escritura. Y nos hacíamos la pregunta de ¿y qué pasaría si Stephen King no escribiera? No, probablemente ya tuviera muchas crisis psicóticas y estuviera en un manicomio. Claro, definitivamente. Y bueno, esta parte de las dos películas, que digámoslo así, Kubrick no se basa en el libro como tal. Ya se me olvidó el nombre del segundo, McCaukin, no, ese es el actor, el segundo director, que sí se basa en la novela fantástica del libro, en el pensamiento mágico, como les decía ahí en la introducción. Y bueno, son dos aspectos de que Kubrick se va directamente, digamos, a la parte psicopatológica, a explicar la psicosis paranoica, y le quita toda la parte mágica, lo va a poner de esa manera, a como está en el libro. El segundo director, Mike Flanagan, le deja la parte de lo fantástico, de que el resplandor es un superpoder, a diferencia de Kubrick, que dice es una patología y es una psicosis y alucinaciones y delirios. Y en los dos campos, digamos que están bien contenidos y bien identificados lo que quiere decir cada cual, y no lo mezcla. Y también está que si ves las dos películas es una secuencia que le entiendes perfectamente, tenga o no tenga ese pensamiento mágico, tenga o no tenga la psicopatología. Pero también se pudiera pensar de que en la segunda película, la segunda parte del Doctor Sueño, ahora nos cuenta el director la perspectiva del enfermo, lo va a poner así, que para él no es una enfermedad, es parte de su vida, y lo fantástico, que sería, digamos, si las alucinaciones y los delirios, pues es parte de su mundo, y para él no hay diferencia de que esto sea verdad, esto sea mentira o sea inventado, sino para él sucede exactamente como lo vive el protagonista, como lo ve, digamos así, cualquier persona enferma, cualquier persona psicótica, que sus alucinaciones y delirios pues son reales y es parte de su vida, ¿no? Claro. Que lo hemos dicho justamente esto último, ¿no? Que a pesar de que sean invenciones de la psique misma del psicótico, no deja de ser su realidad, y entonces las vive y las asume como tales. En las películas también se hace una gran diferencia. En la de Kubrick se habla como desde la perspectiva de Jack, del papá, y el libro está hecho desde la perspectiva de Danny, del hijo. Entonces en esta película de Doctor Sueño se retoma mucho más esta parte del libro, en la cual el narrador viene siendo el niño. ¿De qué se trata El Resplandor? Es una película que ya tiene sus años, 40 años. 40 años. 1980. Sus buenos años, y que es de culto, se habla de ella, aparece de pronto como retoman pedazos. Yo la recuerdo haber visto en algún especial de terror de Los Simpson, que sacan también esa parte. Y se ha permeado la cultura pop. Sin embargo, si ustedes han sido de estas personas que nunca la han visto, que por algún motivo no saben ni de qué estamos hablando, la premisa es la siguiente. Habla sobre una familia compuesta por papá, mamá, un niño pequeño de unos 5 años, el cual el papá está desempleado, pero también es escritor, tiene una crisis de artista, y se le presenta la oportunidad de ir a cuidar un hotel en las montañas, que queda clausurado porque en tiempos de invierno es tanta la nieve que queda completamente comunicado, nadie se quiere hospedar, entonces lo cierran, pero pues alguien tiene que estar cuidando. Entonces Jack, que es el padre de familia, el protagonista de El Resplandor, Terrence, considera que es una gran oportunidad porque pues es estar aislado, pues es un lugar bonito, entonces pues tiene tiempo y lugar para escribir. Danny, que tiene este resplandor, el hijo, él empieza a ver, a alucinar de pronto cuestiones sangrientas, esta famosísima escena de las puertas que se abren y que caen chorros y chorros de sangre, como augurando que algo malo va a pasar, ¿no? Sin embargo, pues van al hotel, se quedan ahí, comienzan a ocurrir apariciones, Jack empieza a escuchar voces, empieza a ver de pronto personas que no están ahí, y empieza a perder la cordura, ¿no? Por llamarle
de una manera simplista empieza a caer en la locura, aunque sabemos que pues, loquito ya estaba. Llega a tal grado en este brote psicótico que cree, o le hacen creer, mejor dicho, que tiene que corregir a su familia, y entonces pues planea asesinarlos tal y como ocurrió tiempo antes en ese mismo hotel. La película, o como lo interesante de la película es justamente cómo vemos a Jack perder la cordura, empieza a buscar asesinar a su familia y cómo su familia pues escapa. De esto, Danny, el niño pequeño, pues queda con secuelas, queda traumatizado, y a partir de esto es que surge la premisa de Doctor Sueño. En Doctor Sueño vemos a este Danny ya como un adulto que reniega de este llamado resplandor, que son estos poderes psíquicos que de pronto puede llegar a tener, y que para callarlos, para callar esas voces, se vuelve alcohólico, que lo haremos un poquito más adelante, que también hay una identificación ahí con el padre, y que esto lo vemos comúnmente también en las personas con personas psicóticas. También se apegan muchísimo al consumo de drogas, también intentan callar esas voces a través de consumo de sustancias. Se topa de pronto Danny adulto con una niña que tiene un poder también impresionante, grandísimo. Se dan cuenta de que hay una banda de estas personas con poderes que asesina a otras para alimentarse de sus poderes, y la película se trata pues justamente de resolver el crimen o resolver el caso para que dejen de matar personas. Sí, No te dejaron. Lo te agarré medio solo. no, sí, ya le iba a tomar. Yo creo que algo muy interesante de la primera, nos vamos a referir quizás primero al Resplandor. Cómo logra, ya de entrada, las primeras escenas te dicen qué va a pasar. Porque ves a alguien manejando hacia el lugar donde es el hotel, lo reciben, y luego ya dice, pues soy un maestro que ahorita no estoy con mis alumnos. ¿Qué maestro no está con sus alumnos? Bueno, alguien que entra en crisis, ¿no? Y luego, ándale que es artista. Malo, ¿sí? Porque, bueno, por esa capacidad que tienen los artistas de poder poner su ello, o sea, ellos plasman todo su inconsciente y lo liberan, ¿no? O sea, esa es la manera en la que dicen, de pronto un cuadro no sé cómo va a empezar, pero sí sé cómo va a terminar. O sea, sé cómo lo quiero. Y ahí logran plasmar ese inconsciente. Entonces tocan su inconsciente de manera como muy sencilla. Y luego le cuentan que en ese lugar, que si no le contaron cuando le ofrecieron el trabajo, que ahí había habido un asesinato y así. Y dice, y bueno, como que la persona que estaba ahí no aguantó la soledad, entró en una crisis y mata a su familia. Y cuando él dice, no se preocupe, a mí no me va a pasar, cuando dice, a mí no me va a pasar, yo dije, uy, no sabes psicoanálisis, porque ya prácticamente nos están diciendo qué le va a pasar. Lo interesante es ver cómo esta mente de él va cayendo en esa crisis lentamente, que uno cree que empieza cuando pasan los meses, pero cuando la esposa lo ve raro, ve que empieza a cambiar, sale la verdadera personalidad de Jack Nicholson, porque sí, yo creo que muy en el fondo está así todo bordeado, y empieza a ver la obra y ve que todo es una sola frase, se da cuenta de que el agua no le está llegando bien, que algo está pasando y que él acaba de entrar en una crisis, y como en una identificación con aquellos sucesos que pasaron, él logra caer en esa crisis. Creo que, y la casa al final, la casa es muy interesante, el hotel es muy interesante, porque el hotel también termina siendo él, ¿no? Cómo hay todos esos fantasmas que atormentan, que sufren y que dañan, como si fueran los traumas vividos por él mismo. ¿Por qué lo menciono? Porque en la segunda parte, y si no han visto Doctor Sueño, pues ya se los voy a contar, él quema la casa, o sea, es como quemar la casa, se me figura también como la frase de quemar las naves, ¿no? Sí, claro, no que es ya no volver, ya terminar algo y terminarlo ahí, ¿no? O sea, es todo ese trauma infantil, todo eso que él vivió de una manera tan difícil y que luego lo expresa con magia, poderes, dañino. Al final
el quemar la casa es como terminar el trauma que se establece. Que también está, bueno, las dos películas muestran, digamos así, como las dos caras de la psicosis o de la enfermedad en general. Lo que no se debe de hacer, lo que no debe de hacer un psicótico o un enfermo, que es alejarse del mundo, estar solo con su familia, dejarlo abandonado casi, y peor todavía en el frío y en el invierno, que se agudiza todo, incluyendo, digo, sus propios delirios, fantasmas y todo eso. Entonces, todo lo que no debe de hacer alguien enfermo, en la primera película lo hacen como tal, ¿no? Parece que pierde su santón, que era Sí, sus clases, o sea, él era maestro, y de pronto vende todas las empanadas, o sea, ¿y ahora qué voy a hacer si no doy clase? Exactamente. Y en la segunda película, pues digamos así, ahora sí se presenta lo que tiene que hacer un enfermo o un psicótico, que es, bueno, conectarse con la sociedad, no alejarse de la sociedad, tener un trabajo que lo mantenga estable, ser enfermero, o ayudar a la gente, pues lo voy a poner así, ayudar a la niña y todo lo que ya vimos. Entonces, las dos caras de la enfermedad, cuando dejan solo al paciente, o sea, como que sea enfermedad, y lo que tiene que hacer un paciente, que es insertarse en la sociedad para que vuelva funcional y no se haga, bueno, Daniel, pues como el papá Jack, ¿verdad? Que se psicotice, cómo evitar esa psicosis, pues estando dentro de la sociedad, dentro de la ley, el nombre del padre, como le quieran llamar, pues es eso. Y que también el trabajo de Dani, muy tenebroso, ¿no? Es, yo te ayudo a bien morir, y yo, caray, o sea, yo estoy ahí con los pacientes que se mueren, no, pues tú échale una cámara a ver qué está pasando, ¿no? Pero aún en eso es como un trabajo tan complejo emocionalmente, tan complejo físicamente, como para llevarlo. ¿Quién más lo puede llevar que él, no? Y aún así eso es lo único que logra callar esas voces y esas imágenes que lo perturbaron tanto tiempo. Pero para que veas, ¿qué hacer con la pulsión de muerte cuando la tienes aquí a un lado? Métela ya. ¿Matas a tu familia o pues ayudas a que se muera uno bien? Sí, digo, acompañarlos, digamos que no los ayuda pensando bien. Exactamente, pero bueno, algo más socialmente aceptable, sí. Pues que la primera parte, ¿no? Eso sí, terrible, pues. La importancia básica de la compañía. Si bien Jack tenía su familia, pues también se deslinda completamente de su familia. Jack tiene un pasado violento, había sido alcohólico, entonces pues su familia en realidad no era como una familia unida, no había como mucho apoyo ahí por el estilo. Ya en comparación de Dani y de Daniel, que llega a este nuevo pueblo y se encuentra un amigo, que es el amigo el que le va a pagar las primeras semanas de renta, va a ser el que lo apoya, pensando el otro en que también había sido alcohólico, que se rehabilitó, y entonces yo veo en ti una parte de mí, entonces voy a echarte la mano. Pero existió compañía, existió esta parte justamente donde hay un otro que me limita, hay un otro que me indica, hay un otro que me mantiene en la realidad de toda manera, y a final de cuentas pues le benefició. No solo eso, también la parte de la niña, que le empieza a llamar tío Dan, que porque tienen un vínculo, un lazo, pues bueno, es lo que todo psicótico en realidad es lo que anhela a través del delirio y la alucinación, estar vinculado con alguien. Y la niña, que se llama, bueno, ahorita se me fue, empieza con A, con ella, este vínculo que la mantiene y que lo posiciona también como el tío. Hay que recordar que muchas veces el tío también es como parte del otro padre, o sea, no sigue siendo como un padre, y lo posiciona dentro del marco de la ley entonces. Y esta ley también se transmite a través de un buen padre, por llamarle de alguna manera. Ya que empieza con las alucinaciones, si vamos a seguir el análisis de parte de la psicopatología, empieza con las alucinaciones con este barman que se aparece, que le empieza a servir el trago de licor. Es como inducirlo otra vez. Abby. Es como inducirlo nuevamente al vicio. Es como esta mala ley que existe dentro del mismo Jack, entonces no tiene a quién seguir. En el cambio, Dani, que empieza a alucinar con Dick, que lo vimos en la primera película, que era el chef, el que le explica qué es lo del resplandor cuando él era niño, que le da el helado. Él aparece como un buen padre, aparece como un guía. De hecho, él es el que le dice: no puedes quedarte al margen,
no puedes dejar que tus fantasmas te sigan persiguiendo, le enseña esta técnica de hacer cajitas y encerrar a sus fantasmas. Ahí está presente la ley del padre, a pesar de que pues su padre Jack ya estaba muerto, la ley del padre permanece, a diferencia por ejemplo de con Jack. Y cómo esta persona que funge como un buen padre, yo recuerdo parte del libro del Principito, alguien también, digamos que bordeado, tanto que agarra su avioneta y se ve esa estrella, ¿no? Estaba en el desierto. Y bueno, ¿cómo solucionas algo tan alucinante y terrorífico como una persona, un fantasma que se te aparece? Pues el mismo principio del Principito, o sea, algo más loco, ¿no? Píntale una cajita. Exacto. O sea, ¿ya no lo ves? sí, claro, lo dejas allá adentro y desapareció. Y también como, bueno, primero me referirme a Jack cuando pierde, el psicótico cuando pierde ese otro con el que se fusiona, no se puede fusionar a la esposa, ni se puede fusionar al hijo, se fusiona a la casa. Ajá. Y al fusionarse a la casa, él ahora ya sabía que en esa casa habían matado, pues hace una identificación espantosa y entonces se pone a matar gente. También en esta parte de ya siendo el adulto, como nunca deja de tocar la realidad. O sea, siempre está tocando. Hay algo que le da una guía. Exacto. O sea, es como sentirse mareado, vas en una lanchita y estás tocando el agua y ya sabes que esa es tu posición. Aquí, él nunca llega a esto, y en la segunda parte vemos que Danny ve o descubrimos que el barman es el padre. Así que con Jack Nicholson o con Jack, el barman debió haber sido ese padre que al final es un mal padre que lo induce nuevamente al alcoholismo y a tener las alucinaciones. Ahí probabmente podemos teorizar que bueno, pues de que tuvo un mal padre o un padre débil hubo, porque bueno, él estaba psicótico, ¿no? Probablemente ese barman era lo que representaba, porque con Danny en la segunda parte de Doctor Sueño era el papá el que se pone como el barman. Sí, completamente cierto. Y bueno, esa parte de las cajitas que pudiéramos traducirla como una buena represión. A fin de cuentas es eso, no solamente es desbordar. Bueno, si se desborda, si no hay represión, alucinaciones y delirio. Si sabes bien reprimir, pues va a haber principio de realidad y pues vas a estar en la tierra como se debe de ser. Y por lo tanto, esa parte de las cajitas, pues es saber reprimir bien, o digámoslo así, encerrar los núcleos psicóticos, al fin de cuentas, o los núcleos patógenos, o patológicos, y pues ahí dejarlos a un ladito y ni siquiera acercarse, porque como la caja de Pandora aparece hasta lo peor. Pues entonces, el saber reprimir bien y no exponerse, pues eso es lo que hace a no enfermarse. También esta parte de las cajas, ahorita que está mencionando esto, también el saber utilizar esos materiales reprimidos. Digo, si bien es cierto, cuando vuelven a la conciencia, hemos hablado del luminoso y que vuelve a asustar y todo, pero recordemos que es parte también de nuestra historia. Nuestros fantasmas son esos, son nuestros. Y ya hacia el final de la película, Danny abre esas cajas, pero digamos que en su beneficio. Lo sabe utilizar, ¿no? Pienso de pronto en un buen manejo justamente de esta represión, y también de traer aquellos recuerdos que a lo mejor en un momento son dolorosos, pero saberlos utilizar. Exacto. Que ahí durante la semana compartí una frase que me gustó, que decía que la cura en la terapia no es que desaparezca la herida, sino que más bien la herida ya no duela, ¿no? Y es justamente, creo que representa muy bien esto, ¿no? Aquello que queda guardado, no vamos a olvidarlo, no podemos negarlo, como Danny no podía negar su papá, como no pudo negar ahí que lo estuvieran siguiendo para matarlo junto con su mamá. No puede negar algo importantísimo que aparece en esta segunda película, que la mamá no podía sostenerle la mirada. O sea, esas cosas pues claro que calan, claro que dañan, pero él al final supo utilizar todo esto de una buena manera para vencer miedos o terrores aún más grandes. Completamente cierto.
Estaba viendo Bueno, las preguntas. saludar acá, bueno, Guillermo Ala nos está viendo. acá. Saludos. Saludos. Rosario Rivera, saludos. Dani Barra, Estrella MP, Guadalupe Moreno, saludotes. Saris Han, Víctor Hugo Sierra. No son psicológicas esas novelas, es pregunta o afirmación. Bueno, tienen su parte de thriller, de que pues, ahí le meten esa parte de hablar de, bueno, de superpoderes o de o psicopatologías, pues tiene esa parte también de A lo drama, mejor no tienen la metodología, pero pues todas las películas, todas las historias vienen de la psique. Sí, claro. Y los miedos y todo, pues es Claro. parte de, ¿no? Es una... Miguel Robles, también saludos. Silvia López, saludos. Juan Alfonso Saludos. Díaz, saludotes. Susana Blanco, saludos. Guadalupe Moreno, escuchándonos, gracias. Juan Alfonso Díaz, interesante, saludos. Isabel Ríos, José Alberto García, de la Ciudad de México, saludos. Ramón Segovia, desde Torreón, Coahuila, saludotes. Tali Aguilar, también saludos. Mane Polanco, Chio Guzmán, saludos. Alipio Gil, Dios nos bendiga, y saludos desde Macuspana, Tabasco, saludos Saludos, a gracias. Tabasco, también saludos a Marce, claro. Raúl de los Santos, acá en Sinaloa, no digo Nayarit, perdón, ay, me estoy equivocando de estado, perdón, saludos allá a la Riviera. María Laura García, saludos 40. Hachi Delgadillo, Poseidón Preciado, Tere Tejeda, Joana Suárez, también allá en Colombia, saludos. Dice Estrella, dice, cuando la gente se aísla, se psicotiza, bueno, siempre y cuando sea con estructura psicótica y sea prepsicótico, por lo regular no, pero a menos que tengan esas condiciones. Dice, como en la película de Piratas del Caribe, cuando Jack se queda solo en el desierto, bueno, sí, un bordersazazo, el protagonista. Dice, él empieza a delirar como sus otros yo y los empiezan a matar. Ajá. Y entra en una crisis psicótica. Digo, bueno, si ya era casi prepsicótico, ¿verdad? O el caso de los programas de Big Brother, que también los chicos encerrados entran en crisis. Sí, por supuesto, digo, uno como ser social tiene las dos partes, individual y social, y pues necesita la sociedad para que los fantasmas que tenga uno pues, se neutralicen, pues, ¿no? Aparezca la represión o el principio de realidad, pues a fin de cuentas, el juicio de realidad. Norma Jaime, saludos. Marce Ramírez, Astrid Bernaga, ya del USA, saludotes. Gloria Aida, Hilda López, José Alberto, buen tema, gracias. Norma Jaime, también una excelente película. Edwin Monroy, desde Colombia, también saludotes de Colombia. Y Elena Canales, también saludos. Muy bien. Pues nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con más y mucho. Con más resplandor. Muy bien, pues regresamos quejándonos de que no hay cine, no hay buen cine, no hay buenas películas. Se acabó el Oscar y desaparecieron las buenas películas. Y dices, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer los fines de semana? Pues ir al teatro, cosas así. No, nomás hay cine, hay más cosas. También está Netflix y... Uy. Final o capítulo final. Algo así. Ya ¿Tú quedó crees el capítulo final? Es como Naro 5 o algo así, ¿no? Ay, no, increíble. Ay, y luego la del muñeco, ¿cómo se llama? La de... El niño. El niño, El niño dos. Dos, todavía. Ay, no, increíble. Creo que refiriéndonos a lo que nos comenta Estrella, el aislamiento efectivamente tiene un efecto en el ser humano, tanto que se utiliza como castigo, o sea, en las cárceles. De hecho, o sea, primero te privan de tu libertad, aunque estás en grupo, pero si te portas muy mal, viene un aislamiento. Ese aislamiento, que es el castigo, sí tiene la oportunidad de sacar en una persona cosas muy interesantes. Por ejemplo, un neurótico pues estaría viendo a ver cómo pasa el tiempo de forma obsesiva. Pero también creo que logra hacer como bordear en algunas personas que tienen esta posibilidad o esta estructura. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si vemos que es la psicosis es un estado narcisista, muy patológico, todo agujerado a la realidad. ¿Y qué estamos viendo ahorita? Ya llegó el de posmodernidad, pues estamos viendo un estado narcisista donde pareciera que están psicóticos, o sea, están mínimo se bordean, y el que no se bordea se pervierte, porque también hay esta parte del aislamiento, o te bordeas, o te medio psicotizas, o te perviertes. Y eso es lo que estamos viendo, personas que están imaginando con una represión débil, porque eso es lo que estamos viendo con la pérdida de la figura de paterna, en donde efectivamente ese estado narcisista, en donde ellos mismos se preguntan ahora,
resulta, estaba leyendo que ya nació un nuevo género, para variar después de los 30 y tantos géneros que hay, ya nacieron los autosexuales, en donde es el estado narcisista patológico muy característico de nuestros días, ¿no? Entonces, ¿cómo los estamos viendo? No psicóticos, pero sí lo estamos viendo bordeados, no perversos, como mínimo. Acá también es ese aislamiento que tiene Jack, en donde no se puede sostener con nada y se quiere sostener con él mismo, igual que ahorita, que los chicos que se quieren sostener solitos, como no tienen estructura psicótica, pues no psicotizan, pero si hacen otras respuestas, utilizan otros mecanismos de defensa más primitivos para responder a una ansiedad de vida, ¿no? Sí, digo, esta parte de la soledad, que hay gente que le gusta la soledad, pero hoy está a ratitos, ¿ah? Tampoco no es de que le gusta la soledad de irse a una isla, pues no puede, porque si no, ¿dónde van a comprar su comida si no hay Oxxo, no? Eso ya es para ser parte de la sociedad y necesitas a la sociedad para sobrevivir. Entonces, que a las personas les gusta estar a ratitos solos, se entiende, es común, pero no es que les guste la soledad imposible, ¿no? Imposible. ¿Con quién se va a hablar? Porque el habla es social. Necesitas de alguien para hablar, si no, ahora sí se psicotiza la gente o se enferma de lo que tú quieras, ¿no? Recuerdo la película de que necesitan el contacto humano, la película del avión o el náufrago, donde él mismo dice, pues necesito a alguien para platicarle, ¿no? O sea, necesito descargar en algún lugar y aunque sea con la pelotita, pero la humanizo lo más posible. Que creo que también gente en soledad logra humanizar sus mascotas y de alguna manera ahí está tocando más o menos con la realidad. El pobre perro y el gato ahí los traen con pañales y haciendo... Pero como si este efecto de la soledad logra alterar por nuestra biología, yo pienso que es biológico que seamos gregarios sociales, ¿no? Esa parte de la soledad en que la verdadera soledad es estar con uno, ¿no? Porque también me he topado con personas que les encanta la soledad, pero bueno, ¿y para qué te quedas solo? ¿Para ver películas? ¿Que para escuchar mi música? Bueno, y tú hiciste la película, tú hiciste la música, y más bien lo que hacen es aislarse, no disfrutar por decirlo a lo mejor, del contacto, pero sí del resultado de otros, ¿no? O del producto de otros. Platicando con una persona que me decía un caso similar donde se aislaba para ver Netflix, era más bien que no tenía esta capacidad de estar sola, no podía ella misma reconocer ni sus pensamientos, ni sus necesidades, ni absolutamente nada, y por lo tanto callaba estas voces, así como mencionaba hace un rato, ¿no? Que Jack y Dani callaban estas voces a través del alcohol, pues ella lo hacía a través del Netflix o a través de a ver qué, pero entonces sola o gustar de estar sola en este caso, pues para nada. Un ruido que apagar el ruido del silencio. El ruido interno, ¿no? Exactamente. Elena Canales desde Jalapa, saludos allá, Jalapa. Saludos, Cruz. saludos. Dice Edwin Monroy, Pesadilla en el infierno, sería una película para hablar de muchas patologías, pero no la que decimos sí, ya la vi. Otra, sí, ya. que se llama, es de las dos hermanas que la secuestran dos psicópatas. Si mal no recuerdo, está en Netflix y la portada es como si fuera la cara de una monita de porcelana, como rota. Ahí está, para verla. No lo he visto, María Elena Escobedo, saludos. María Elena Rox San Juan, saludos Cristian. María Guadalupe Franco, saludos allá desde Vallarta. Lupita Cruz, saludotes. Rosario Rivera, ¿ustedes consideran que dentro del arte quien lo elabora plasma esa parte psicopática? No solo la psicopática, es un conflicto, a fin de cuentas, algo inconsciente puede ser psicótica o no psicótica, pero un conflicto obvio está, lo plasma, y por ese conflicto que tiene el artista es que los otros que ven o que les gusta la obra pues se van a identificar con esa misma obra porque tienen el mismo conflicto. A fin de cuentas, lo que hace el artista es plasmar un conflicto o un gusto que obvio está como parte de la sociedad. Los otros también lo tienen y por lo tanto viene esa identificación. Y que de alguna manera debe ser algún tipo de mecanismo de defensa en el sentido de cómo yo puedo enfrentarme a esa realidad. Porque, por ejemplo, pienso en un actor, un actor que tiene una excelente actuación es porque se está identificando totalmente con él. Me recuerdo mucho a esta, que es muy buen ejemplo, la chica del Crepúsculo,
que decía, dice, es que a veces no sé cuándo soy yo o habla mía, ¿no? La actriz, o sea, realmente, o el personaje, realmente no logro separarme de eso. Lo mismo es el pintor, lo mismo debe ser el cantante, o sea, una buena interpretación no te la hacen porque no lo sientan, es porque de alguna manera están manejando esa misma situación y te lo ponen ahí que casi lloras. ¿Y por qué? Porque ellos también tienen una vivencia detrás de esto, ¿no? A lo mejor consciente o inconsciente. Porque la pregunta, bueno, para todos nosotros es que determinada obra, películas, literatura, artistas, nos gustan porque tenemos el mismo, bueno, va a ponerse el mismo inconsciente que ellos, los mismos problemas que ellos, las mismas fantasías que ellos, y por esa razón dices, Dalí, Picasso, buenísimo, ese me gusta. ¿Y por qué otros no? Pues porque tenemos como el mismo pensamiento, las mismas fantasías, y por eso se proyecta. Sí, dice, buenísimo, ves una pintura con puras manchas. Pues para ti. Kandinsky, sí, pero para ti. Es Kandinsky. Wow. ¿Y eso qué? La del grito, ¿cómo se llama? Digo, si te sientes así, claro que te va a encantar la imagen, ¿no? Porque refleja mucho y permite de alguna manera plasmar ahí lo que tú sientes y vas cargas. De ahí que del grito yo hasta después me enteré que esta figura no está gritando, al contrario, no soporta el grito y se tapa los oídos. Ajá. Y así digo, qué maravilla. Muchas interpretaciones, ¿no? Y justamente hablando de estos actores, Jack Nicholson es uno de ellos. Sí. Tanto así que cuando lo entrevistan sobre esta película, les daba miedo a los compañeros, porque fuera de cámara seguía siendo Jack Terrence. Y se comportaba de la misma manera, y luego fue con los bomberos a aprender cómo tumbar puertas con hachas y todo, porque se metió tanto en el personaje, o tal vez ni siquiera meterse, sino que era tan identificado con el personaje, empezando por el nombre, que algo tiene que haber por ahí también, que ambos son Jack, y que termina asustando a los otros, ¿no? Era tan creíble su personaje, que pues en realidad era él con otro nombre. Yo creo que Stephen King no le quiso poner Jack Nicholson al personaje porque estaba vivo. Sí. Pero la realidad es que tú ves a Jack Nicholson y lo ves en el mismo papel psicótico bordeado todo el tiempo. O sea, así sea el de las brujas, así sea el de obsesivo compulsivo. El Guasón. O sea, el Guasón, él siempre, o sea, creo que esa es su personalidad. Y acá le pusieron, o sea, nada más le cambiaron, dice, no, pues si me voy a meter en broncas de derechos, mejor le pongo Jack Terrence en lugar de Jack Nicholson, porque al final, incluso, bueno, pues esto se plasma. Jack Nicholson ahorita tiene Alzheimer, al parecer. Bueno, pues cae en una enfermedad muy interesante, porque eso que de pronto se olviden de todo y luego tengan momentos de lucidez y regresen, pues así como que dices, hay algo ahí muy raro. Dice aquí Miguel Robles, ¿qué opinan de la escena de Dani que está en la habitación y escribe en las paredes o ve escritos en ellas? ¿Qué te podrías decir? Bueno, pues ahí hablando, todas las películas vamos a tener diferentes maneras de interpretarlas, ¿no? Podemos interpretarlas tal cual como si fueran un síntoma, o podremos interpretarlas desde la psicopatología del protagonista, ¿no? Tenemos las dos interpretaciones. Por una parte podríamos decir que si estamos hablando de una psicosis en el padre, una psicosis en él, pues claro que son alucinaciones, en realidad nadie le está escribiendo, no se rompe la pared ni nada, es él el que escribe y se contesta hasta cierta manera, ¿no? Que no deja de ser, a fin de cuentas, como una proyección, ¿no? El poder, el querer escribir y entender algo, bueno, lo hace en la pared, pues como si fuera un pizarrón, a fin de cuentas. Y bueno, a falta de hacerlo de la manera correcta, neuróticamente, comprar un pizarrón o un lienzo o algo así, pues agarra lo que puede, una pared negra, y ahí expresa lo que puede. Sí, el mismo efecto de la pintura, o en algunas otras visiones donde te dicen eso traumático, lo pones en un papel, te lo memorizas, lo quemas y lo deshaces. Digo, de alguna manera es una manera de sacarlo, ¿no? O sea, el punto es, no logro, o sea, me angustia demasiado, voy y lo pongo. Y como también, pues ahí hay identificaciones con el padre, o sea, el padre está psicótico, pues el niño tiene que estar ahí. Recuerdo mucho, bueno, lo de locura de dos, ¿no? Aquí es la mamá es la que está asustada, ella no la comparte porque no tiene esa identificación con él, pero el hijo sí la tiene. Que por lo menos, bueno, lo que hace Dani,
escribe en las paredes y no las destruye como el padre, por lo menos hace eso, tiene esa ventaja, pero lo hace en momentos de crisis, ¿no? Como de que dónde expreso algo y pues lo primero que me encuentre y es la pared, ¿no? Pero trata de hacer esa simbolización. Sí, y hay algo muy simbólico justamente en el famoso Resplandor, que es la comunicación no verbal, porque pues se supone que se hablan por la mente, ¿no? Que tienen esta capacidad de pronto, pero al final de cuentas ya eso, si lo aterrizamos, el no comunicarte con los otros es parte todavía del aislamiento, el no deja de ser este síntoma de andar escuchando voces en la cabeza, y que justo cuando Dani ya no puede tolerar o ya no puede llevar él solo esta cuestión de que aparece allí, que en la pared asesinaron a un niño del béisbol, y va y lo platica al amigo, ya no regresa a la pared, porque ya tiene con quién verbalizar, ya tiene con quién compartir y quién lo aterrice, entonces a la realidad. Claro, y que también estos estados así medios patológicos, que algunos los identificarán como cuando te dices, ay, ¿quién te está hablando? ¿A quién le hablaste? ¿No? ¿Y de quién es ese número? Y esa se te quedó viendo y dices, no, pues así como que tuviste un resplandorcito. Y pues no, o sea, no estoy viendo. Tú ves lo que quieres ver, tú escuchas lo que quieres escuchar, y a veces es real, la gente los vive como reales. Por eso esos estados celotípicos son patológicos, ¿no? Veo cosas que no existen y le encuentro lo que no hay. Es María Guadalupe desde Vallarta, saludotes, saludos. Pereira de Macedo, allá a Brasil, también saludos, allá ya es de noche, buenas noches, allá a Brasil. María Rubalcaba, también saludos allá a California. Elena Canales dice, ¿qué opinan sobre los casos terroríficos que suceden en la realidad de hoy en niños y los que perciben los niños de ello y las fantasías infantiles propias del desarrollo de la persecución del fantasma? Es que el problema es que debería de ser solamente de películas, pero ya en la realidad ahora sí es terror de veras, y por supuesto que trauma, ¿no? Si de por sí hay uno o las personas o los niños tienen a la fantasía ya con cosas reales, pues se sostiene esa parte de que los delirios son ciertos, ¿no? Y más adelante Elena también nos dice que me parece que hoy es delicado que los niños escuchen los noticieros. A mí me parece delicado que más bien que toda la vida. Me parece delicado que no haya un adulto que explique los noticieros, sobre todo. ¿Y por qué están viendo los niños noticias, no? Dices, como que, ¿qué necesidad? Sí, ahí definitivamente que sí debe tener un efecto. Lo real es mucho más pesado que algo que pudiera simbolizarlo, ¿no? Entonces, pero también es, pues efectivamente, porque el niño está viendo un noticiero. Exacto. Cuando se supone, bueno, antes había horarios en donde se supone que todavía se respetan, donde hay hasta cierto horario los niños pueden ver la tele y después los programas muestran escenas más complicadas, pero ya con el internet prácticamente se volvió imposible. O sea, pueden tener acceso en el momento que quieran. No, debería estar prohibido que los niños vieran noticieros, o mejor dicho, también debería estar prohibido que los padres pongan los noticieros cuando hay niños, ¿no? ¿Qué tienen que ver? O si el acceso es por internet, pues por las prohibiciones que hay en otros países de que no pueden tener celular. O sea, si lo que yo les digo, si quieren la llamada, cómprate uno de 100 pesos y nomás que te hablen. Pero si van a tener internet, pues no lo pueden tener niños de cierta edad, y eso es todo. Sí, definitivo. Rosario Rivera, buen tema, gracias. Mariana Rubalcaba, excelente tema. Así es, pues continuamos con el tema. 5 minutos. En su momento, cuando en alguna vez discutimos sobre la película de Hereditary, ¿era? Sí, hablamos, bueno, creo que no la trajimos al programa, pero hablamos fuera de ella, de que justamente la herencia familiar era la psicosis, más allá de esto, que también se plasmaba como un poder, ¿no? Algo así como la herencia brujos de la familia, no sé qué. Acá también, ¿no? La herencia, la triste herencia que le toca a Dani a final de cuentas va a ser la patología, va a ser la psicosis. Y lo bueno es que Dani tiene forma de salir de ella, pero no olvidemos también el final de la película. Tampoco es como que logre escapar de ella. Ahí sí, más apegado al libro, Dani termina con este hotel y se sacrifica a final de cuentas en aras de la realidad. Y ahí me parece bastante simbólica esta parte en la cual tenemos que renunciar
a nuestros fantasmas, tenemos que renunciar a la manera en la cual habíamos estado viviendo hasta el momento, en aras de poder salir y convivir también con los otros. En este caso, pues se transmite, Dani salva a la niña, le ayuda y todo para que tenga sus poderes, y ya así al final le dice: no te vuelvas a esconder, no vuelvas a esconder tu resplandor, al contrario, sale y reluce, ¿no? Es ahí esta parte de pronto donde el adulto transmite su sabiduría en aras del beneficio de la futura generación. Se rompe entonces con esta parte egoísta, narcisística de la psicosis, al servirle a la sociedad, en este caso de servirle a Abra. Y yo creo que también es el final de quizás todos los psicóticos de alguna manera, o los border, es en donde tienes que enfrentar tus temores, donde te enfrentas a una realidad, pero te tienes que mantener en la realidad. En este caso, bueno, pues se sacrificó, pero la realidad es que estás un poquito menos bordeado, un poquito menos psicótico, pero por lo menos vives en esa realidad. Ya lo tienes como quizás más claro, ¿no? Alguien decía, yo soy un esquizofrénico. Le digo, no es esquizofrénico. Lo más seguro es que esté bordeado, porque si no pudiera tener muchas cosas. Le digo, pero si está bordeado y eso, sí, pero... Ningún psicótico dice que es psicótico. No, claro que no. Es imposible que puedan pensar eso. Dice Karina Melgarejo, saludos. Dice José Alberto García, ¿podrían decir algo del final del Resplandor? En especial la foto con Jack en el centro. Bueno, digamos, la parte de que él se queda congelado, esa parte de que no puede estar enterrado, bueno, la patología no puede estar enterrada, sino que está latente, está congelada, friseada, pero cuando vuelve a hacer calor otra vez se va a descongelar y otra vez va a aparecer como aparece ahí en la película del Doctor Sueño. ¿Por qué? Pues porque solamente se frició como si se tomara medicamento y solamente frisea el conflicto, pero no lo resuelve ni lo entierra. Ahí está esperando la oportunidad de despertar y hacer la locura. Le dieron antipsicóticos. Exactamente. O lo que hace el alcohol, a fin de cuentas. Sí. También, ¿no? También en esta parte de la foto en específico, pues bien, podríamos pensar en que el muy empobrecido Joe es el que se queda congelado de cierta manera, pero por decirle de alguna manera, el fantasma que aparece junto con los otros fantasmas en la película, pues está viviendo, por eso es que se plasma junto con los otros fantasmas. Que también es como la compulsión a la repetición. Otra vez se va a repetir si otra vez aparece un psicótico o una crisis psicótica, y así hasta la eternidad, ¿no? ¿Cuánto falta, ingeniero? Un minuto. Bueno, saludos a Elena Canales, que coincide con la prohibición de los noticieros, absolutamente. Pues despidámonos. Pues muchísimas gracias. Vayan al cine, vean lo que puedan. Casi cualquier apuesta es buena. Pero creo, si no han visto la película, veanla. Tengan excelente fin de semana. Gracias por haber estado con nosotros. Esperen a partir de la próxima semana ya la invitación formal y la publicidad para el diplomado de psicoanálisis y cine. Exacto. Gracias por compartir con nosotros. Tengan buen fin de semana. Cuídense mucho, que tengan buen fin de semana. Ya lo dijeron. Visiten nuestras redes sociales y aquí nos vemos ya en marzo, la siguiente semana. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.